Buenas hermanos, vamos a leer Génesis 3.1. Génesis 3.1. Pero dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Primero tenemos que entender que los capítulos 1 y 2 de Génesis nos enseña Dios de su perfección, pero ¿qué podemos notar en la lectura de Génesis 3.1? ¿Qué notan de raro ustedes acá? Ya Dios nos dijo que Dios hizo la tierra, los mares, los animales, Dios plantó un huerto, Dios puso a Adán, Dios sacó de Adán a la mujer, Dios tenía una armonía perfecta con el ser humano y los seres humanos con Dios. Y todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, dice Dios. Ahora, leyendo Génesis 3.1, ¿qué notan de raro ustedes ahí en esa lectura? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué notan de extraño ahí? Primeramente, ¿cómo era? Dice que la serpiente era astuta. ¿Esa astuta es mala? ¿Quién hizo a esa serpiente astuta? Según el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Quién hizo a ese animal, a esa serpiente astuta? Ahora, ¿será que los otros animales no eran astutos? ¿Qué nos dice Dios ahí? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, que Jehová Dios había hecho. O sea, ¿cómo eran los otros animales? Eran astutos. Pero esta serpiente es más astuta. Ahora, ¿esa astucia sería mala? ¿Qué nos contó Dios en Génesis 1 y Génesis 2? ¿Cómo vio todo lo que Dios había hecho? Bueno, en gran manera. ¿Y cómo es esta astucia de esa serpiente? ¿Y cómo es la astucia de los otros animales? Aunque este animal era más astuto, dice Dios. Ahora, ¿por qué habla esa serpiente? ¿No le parece extraño? Si hoy por hoy vamos caminando y nos aparece una serpiente y nos habla, ¿qué reacción tenemos nosotros con eso? Salimos despavoridos, nos asustamos, nos sorprendemos. ¿Por qué nos sorprendemos? Ahora, sabiendo que Dios no cambia, ¿qué pasaría si esa serpiente hablaría antes y hoy no? ¿Qué nos diría de Dios eso? Si las serpientes no hablan hoy, ¿hablarían antes? ¿Qué nos mostró Dios hasta ahora? Ahora, ¿qué clase de pregunta le hace a Eva? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué había dicho Dios? ¿Dios había dicho que no coman de todo árbol del huerto? Ahora, ¿por qué será que Eva no se asusta cuando habla esa serpiente? Ok, para saber necesitamos que Dios nos enseñe qué pasó entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis.
pues parece que no concuerda con la perfección existente. Acá en el capítulo 3. Primeramente tenemos ese desorden. ¿Se acuerda que hablamos anteriormente, al principio, que había Dios y dice que el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ese desorden Dios nos mostró que era un desorden como nosotros pensamos que es un desorden. ¿Se acuerdan que había quedado pendiente? Que más adelante Dios nos va a hablar. Ahora, ¿será que alguien pudo haberle desordenado a Dios las cosas que Dios había hecho todo perfecto y todo bueno? Ese desorden está en Génesis 1:2. Vamos a leerlo. Génesis 1:2. Génesis 1:2. Capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas, dice Dios. Ahora, ¿por qué estaba todo en desorden? ¿Será que Dios tiene que mejorar su primera creación porque quedó mal? ¿Será que Dios tenía que seguir haciendo y haciendo hasta perfeccionar? Primeramente, ¿cómo es Dios? ¿Hay imperfección en Dios? Dios es perfecto y lo que hace es perfecto. ¿Por qué no vemos las cosas perfectas hoy? ¿Por qué cuando hablan de ese desorden nuestra mente está corrompida? ¿Por qué cuando hablamos de esa astucia de esa serpiente nuestra mente está corrompida en malos pensamientos? Y ya lo vemos como algo malo. Pero esa serpiente dice algo en Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Dios había dicho que no coman de todo árbol del huerto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahora, ¿está claro ese desorden que Dios nos cuenta al principio? Ahora, ¿cuántos ángeles creó Dios? ¿Se acuerdan? Millares de millares y millones de millones. ¿Qué hacen los ángeles? Ejecutan su palabra, obedecen su mandato. ¿Para qué creó Dios a los ángeles? Para ayudar a los que han heredado la salvación, ¿se acuerdan? ¿Cuándo creó Dios a los ángeles? Vayamos a Hebreos 1, 7 y 14 para recordar eso. Hebreos, Nuevo Testamento, después de Filemón, antes de Santiago, Hebreos 1, 7 y 14. 1, 7 y 14, no 7 al 14. 1, 7 y 14. En el 7 dice 1:7, Hebreos 1:7 primero. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Ellos son ministros, ministran la palabra de Dios. Y el 14, ¿qué nos dice? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Mira para qué Dios hizo los ángeles. Dios nos va a contar una historia y vamos a estudiar la historia de Dios ocurrida en algún lugar del universo. Vayamos a Ezequiel 28, 12 y 13. Ezequiel, Antiguo Testamento,